Muy bien, ya empezamos la segunda parte de la lección 2. Estamos hablando del pacto de obras que Dios hizo con Adán, pero también es importante que hablemos un poquito, quizás mucho, sobre la caída, porque si no entendemos la caída, si no entendemos las consecuencias del pecado, los resultados en el individuo y también a través de toda la raza humana y hasta el cosmos mismo, es imposible entender ni apreciar la gran redención de Jesucristo. Y bueno, quisiera advertirles de que esta información es sumamente fea, negativa, mala. Pero al mismo tiempo vamos a ver la gracia de Dios, porque aún en medio del día y de la experiencia más oscura de toda la humanidad, el día de la caída en pecado, el día de la ruina, día de la contaminación de toda la raza humana. Vamos a ver el gran amor de Dios. Vamos a ver cómo Dios inicia su gracia, aun en el momento de tratar con sus dos hijos que habían pecado. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por esta historia tan completa, tan interesante, que nos ilumina mucho acerca de cómo somos nosotros, pero también que nos hace apreciar tanto lo que tú has hecho en la gran redención de Jesucristo. Gracias por este privilegio de poder considerar y contemplar en estas cosas. Ayúdame a enseñar con claridad, pero también ayuda a los que están escuchando y tratando de aprender acerca de tu gran plan de redención. Muchísimas gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí tocamos el tema de la caída. Y hemos visto ya cómo Dios había establecido su pacto con Adán en capítulos 1 y 2 de Génesis. Y vemos que este pacto con Adán tiene mucho en común. Tiene los mismos elementos que se encuentran en los pactos con Noé y con Abraham. Pero aquí vemos en la caída, en capítulos, principalmente en capítulo 3, la seriedad del pecado. La Biblia toma en serio este pasaje como teológico e histórico. Personalmente yo creo que Génesis 1 y 2 y 3 son historia. Y yo creo esto porque el resto de la Biblia trata estos pasajes como históricos. Jesús mismo hace referencia a Adán, pero también el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, en su mensaje ante los Atenas, él dice explícitamente que toda la raza humana salió de un solo hombre. Y este hombre es nuestro padre Adán. Es imposible entender este pasaje sin entendemos que es histórico y que Adán es una figura histórica. Y no voy a defender este punto ahora, pero tampoco entenderíamos el pasaje si no tomamos en cuenta o no tomamos en serio la participación de un animal en esta narrativa. Yo creo que el animal, la serpiente, también es una figura histórica. Si no, todo el sistema cae. Todo el plan de salvación cae. Muy bien, aquí el punto doctrinal. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y no solo enseña esto Génesis, pero también Pablo en Romanos sí lo enseña. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, Adán, obviamente, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Para poder entender la gravedad del pecado del primer Adán, es necesario apreciar la obra del segundo Adán como el remedio del pecado y del primer Adán. Pero ya hemos dicho esto, porque tenemos que ver las dos personas como figuras históricas, sino
todo la explicación del Evangelio cae en ruinas si no entendemos literalmente que Adán pecó y entró el pecado y la muerte en toda la raza humana por medio de un solo hombre, y también Dios también entró por medio del segundo Adán, el último Adán, para poner en orden lo que el primero había destruido o en que él había fallado. En Génesis 3, vamos a leer los primeros 5 versículos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Bueno, aquí vemos que el Señor había hecho la serpiente. Así que, como había hecho, como Él había creado a todos los animales, y así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer de fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muy bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Bueno, no voy a leer otra vez todo el capítulo, el párrafo, pero es necesario entender este pasaje para poder entender el Evangelio, porque sin un conocimiento adecuado del pecado, no es posible entender la gracia. Una declaración sumamente importante. Si nosotros comprenderíamos que tanto hemos ofendido a Dios, si en verdad nos vemos así como somos y nadie se ve así como es, pero poco a poco por medio del Espíritu Santo y por crecer en la gracia, nosotros vemos progresivamente la gravedad de nuestra condición, y lo más que nosotros entendemos la gravedad, más vamos a entender la gracia. Vamos a entender que tan grande es el amor de Dios, que tan bondadoso es la gracia de Dios, porque Dios ha hecho todo para remediar nuestra condición, que no solo es una condición contaminada, pero también es una condición culpable. Y entendemos que el pecado nos ha afectado en por lo menos esas dos áreas. Nos ha hecho culpables, pero también nos ha contaminado, nos ha dado una gran enfermedad que requiere una curación sobrenatural. Tenemos un cáncer que nos está matando, y para curar este cáncer, Dios mismo tiene que tocarnos de forma sobrenatural, tiene que aplicarnos la gran redención que Él ha logrado en Cristo Jesús. Es posible que alguien dijera, tenemos en este pasaje una lucha entre Dios y un igual. ¿Es correcto? Tenemos un combate obviamente entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Pero es un combate, es una lucha de dos iguales. No. No. ¿Quién enseña eso? Para poder entender dónde estamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿De dónde viene ese concepto? Hindú, ¿no? Sí. El yin, el yang, en China también, el yin y el yang. Exactamente. Y por eso en esa clase siempre no somos filósofos para nada, pero a veces tocamos estos temas filosóficos, porque esas ideas han infiltrado a gran medida en nuestra cultura. Por eso hemos tocado un concepto que se llama monismo. Monismo, hemos hablado de ese concepto constantemente, pero ¿qué significa monismo? Es una perspectiva, es una cosmovisión que dice que mono es uno, que todo es uno. Entonces no hay distinción entre lo espiritual y lo físico. No hay ni distinción entre mal y bien. Son dos cosas complementarias, dicen
los de las regiones del este. En versículo 1 se dice que la serpiente fue creada por el Señor. Entonces, empezamos ahí. Estoy de acuerdo contigo. Satanás está usando, está ocupando, está hablando a través de un animal. Pero ¿quién creó este animal? Bueno, Dios mismo es el creador de la serpiente que Satanás está usando. ¿Y quién creó a Satanás? No en su maldad, pero como ángel, ¿quién lo creó? Dios. Dios. Entonces, estamos hablando de dos criaturas. Que están por debajo de Dios. Están por debajo de Dios. Y estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios infinito en su poder, en su sabiduría. Y dos otros seres creados. Este ángel caído, Satanás, y un animal, una serpiente. Entonces no estamos hablando de dos entidades iguales. No, estamos hablando de un creador y dos criaturas. Se podría decir que así como los demonios pueden entrar en seres humanos, porque Jesucristo liberaba, ¿no?, a gente endemoniada, se pudiera decir entonces que también los demonios entran en los animales. En la Biblia que sí. ¿Cuáles son? Varios ejemplos de la Biblia donde animales, los demonios entraron en animales. Bueno, cuando Jesucristo nos envió a los cerdos. En los cerdos, exactamente. Pero tenemos estos ejemplos en el Nuevo Testamento de animales poseídos por demonios. Claro que sí. Entonces no es gran sorpresa ver a un animal, una serpiente, bueno, usando esta palabra técnica, poseída o por lo menos utilizada por Satanás mismo. Obviamente eso es lo que está pasando. Bien dicho, creador y un subteniente se llama Adán. Y también bajo de su autoridad, él tiene que dominar. Entonces nuestra responsabilidad bajo la autoridad de Dios como subtenientes es responder a Dios, dar cuentas a Dios por nuestra mayordomía, nuestro dominio sobre los animales y el resto de la creación. Bueno, estamos haciendo un punto bastante básico para poder entrar en esta discusión acerca de la caída. Martín Lutero también dijo que aun el diablo, una criatura, es el diablo de Dios. Y bueno, como hemos dicho, el Hijo de Dios, Satanás se llama Hijo de Dios y tuvo que presentarse ante Dios en el primer capítulo de Job. Y cada vez que tentó a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Entonces, por eso Martín Lutero dice que aun el diablo es el diablo de Dios. Él tiene que sujetarse a la suprema autoridad, a su creador. Y en este caso, obviamente, Dios está permitiendo este encuentro entre esta serpiente usada por Satanás para tentar a Eva. Pero tenemos que establecer este punto principal, que el diablo no es igual a Dios. No son dos fuerzas opuestas e iguales. En el universo existe solo un superpoder. El diablo también tiene que sujetarse a la soberanía de Dios. En este pasaje, la tentación para pecar viene de un ser creado y no de un ser que no fue creado. El pecado no es eterno. El mal no es eterno. El mal no es coeterno con Dios, ni con el bien. La esencia del pecado en este pasaje es rebelión. Rebelión contra Dios y contra su palabra. El concepto de yin y yang, la idea filosófica que dice que lo negativo y lo positivo son fuerzas aparentemente opuestas, pero interconectadas y complementarias, falsa. No explica adecuadamente la realidad. Muy bien, no voy a meterme en filosofía, solo para decir eso, pero monismo, el concepto de que el universo es uno y lo material y lo físico es uno y también el mal y bien es uno y todo es uno.
Y eso explica también la idea moderna de hasta unir los géneros, porque en verdad no son dos cosas distintas, pero todo es uno. Y si eres mujer y quieres ser hombre, magnífico. Si eres hombre y quieres ser mujer, fantástico. Entonces, todo es uno y en verdad no importa. Y lo importa es lo que tú deseas en lo más íntimo de tu ser. Entonces, el pecado, en vez de ser una entidad separada, distinta, es parásito. El mal no es nada en sí mismo, no existe por sí solo, ni ha existido eternamente con el bien. El bien sí siempre es eterno. El amor es eterno. La santidad es eterna, pero el mal no. Tiene su principio, tiene su comienzo, es una aberración de lo creado. Por eso uso la palabra parásito. 3. La serpiente es la herramienta en este caso, en este contexto de Satanás. Un animal hablando debió ser un semáforo rojo para Adán. No. Dios le había dicho que reinara él sobre todos los animales. Ya hemos visto esto con claridad en los primeros capítulos 1 y 2 de Génesis. Pero en este pasaje, un animal está intentando reinar sobre Adán y Eva, y por eso hemos dicho que Satanás muy astutamente no solo está tentando individualmente a la criatura hecha a la imagen de Dios, está atacando el orden de la creación, porque está poniendo encima y debe de quedarse aquí abajo. Y por eso cualquier imaginación que ponga los animales encima del hombre, bíblicamente, completamente falsa la idea. Él está atacando, está interfiriendo con el orden de la creación. Exactamente. Sí. Entonces, pero en este pasaje, un animal está intentando reinar sobre Adán y Eva. Moisés con claridad en este pasaje Moisés escribió esto muy inteligentemente. Moisés con claridad nos está mostrando una distorsión del orden de Dios, el orden que Dios había establecido en la creación. En vez de reinar sobre el animal, un animal está desviando al hombre de ejercer su señorío que Dios le había dado en su llamado como vicerregente sobre toda la creación. En vez de reinar sobre el animal, un animal está desviando al hombre de ejercer su señorío que Dios le había dado en su llamado. Por eso, cuando algunos intérpretes quieren interpretar esta narrativa como mítica y no histórica, están perdiendo este punto importante e irónico de la narrativa. Por eso insisto en que yo insisto en que en un sentido se interprete este pasaje como literal. En otras palabras, Juan Calvino, argumentando por la historicidad de este pasaje, notó que fue una cosa tan perversa que Adán y Eva dejaran que un animal, un siervo que Dios había puesto bajo su señorío, los desviara, no solo de su posición sobre las criaturas, sino también de su sujeción a Dios. Entonces los están intentando a cuestionar la sabiduría y la autoridad de Dios mismo. Entonces está atacando a este vicerregente en por lo menos dos áreas: su dominio y también su sujeción. Interesante, ¿no? Y Adán y Eva debieron castigarlo. Debieron castigar a este animal en vez de escucharlo. Moisés está mostrando la rebelión como una distorsión del orden de la creación. La serpiente comienza con una declaración insidiosa, no con un argumento. Vamos a ver.
En verdad Dios dijo, no es una pregunta sincera. Satanás está insinuando algo dudoso acerca de la sabiduría y buen juicio de Dios. En otras palabras, Satanás está sugiriendo que Dios es codo. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Sabemos que eso no fue correcto. Satanás sabía lo que Dios había dicho, pero deliberadamente tuerce las palabras de Dios. Y el resultado es que Eva empieza a cuestionar el carácter de Dios. Satanás tuvo éxito en tentarla a dudar la sabiduría, el buen juicio, la generosidad y la provisión de Dios. En verdad, ¿es verdad que Dios dijo? Inicialmente la mujer le contesta bien a Satanás, pero luego empieza ella a contestar basado en los términos de Satanás. Ella dijo, podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero Dios había dicho eso, ni lo toquen. Entonces, ven cómo ella está acercándose a la lógica de Satanás. Oh, quizás Dios es codo. Quizás sus leyes sí son demasiado exigentes. Quizás si me mantengo sujeta a estas leyes, no voy a experimentar la felicidad. O no voy a llegar a ser como la persona autoactualizada que debo ser. Bueno, entonces, que nada ha cambiado. Nosotros pensamos exactamente iguales. Que si obedezco a Dios en esas leyes, Dios es muy exigente y entonces si en verdad voy a vivir feliz, tengo que escaparme de estas exigencias. Porque Satanás desde el principio nos ha tratado de dividir la santidad de la felicidad. Vamos a ver. Ella comete dos errores. Uno, ni lo toquen. No es lo que Dios había dicho. Moisés está indicando que Eva le está añadiendo al mandato original que Dios les había dado a Adán y Eva. Esto muestra que ella ya está influenciada por la insinuación de Satanás de que Dios es demasiado exigente e irracional en sus demandas. Ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Ella da como la razón por la cual no se puede comer del árbol es en el medio del jardín, es que moriremos. Pero eso no es correcto. No es precisamente correcto. Es decir, ella da como razón, moriremos. La razón por no comer del árbol. Entonces, ella está enfocada en la consecuencia. Y como la razón, como la motivación del corazón por no comer. Pero estamos diciendo que esa no es la razón. Vamos a ver. Es la consecuencia, por supuesto, pero no es la razón. La muerte es la consecuencia de comer el fruto, pero no es la razón por no comerlo. La razón por no comer es la gloria de Dios. La razón por la cual no deben comer de este árbol es que Dios les había dado todo lo que son y todo lo que tienen. Entonces la gracia, el amor, la bondad, la generosidad de Dios es la razón, no la consecuencia. Es como nosotros pensaríamos, bueno, yo voy a confiar en Cristo por no ir al infierno. No es la razón, no es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Porque nos salvó. Porque nos ha dado. Y nos ha dado todo lo que tenemos. Nos ha dado nuestro presente, nuestro futuro, nuestro pasado y todas las bendiciones de esta vida que son abundantes. Y su amor infinito para con nosotros es para poder glorificarle, complacerle y expresarle gratitud. Esa es la motivación por obedecerlo, no por la consecuencia. La consecuencia sí es la consecuencia, pero no es la motivación del corazón.
la gloria de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios. A la razón, página 49, por no comer no es la consecuencia, es la bondad y generosidad de Dios. Él ha sido tan bueno con ellos que deben desear complacerlo. Satanás convence a Eva a cambiar su motivo. La tentación ya está tocando la mente y el corazón de Eva. Muy bien, y luego Satanás sigue. La siguiente declaración de la serpiente es una contradicción directa a la palabra de Dios. No es cierto, no van a morir. Versículo 4. La mentira, ¿no? Es una mentira directa. Contradicción directa. Dios había dicho, el día que de él comas, ciertamente morirás. En la gramática hebrea no hay superlativo. Por eso Dios repitió, morirás, morirás. Entonces es muy enfático y él está contradiciendo lo que Dios con claridad había dicho. La centralidad del pecado original, el pecado original tiene que ver con el señorío, tiene que ver con la pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Es Dios? ¿O son mis deseos? Dios había declarado su señorío en términos de la generosidad y mandatos. Y Satanás directamente desafía el señorío de Dios. El señorío de Dios es desafiado. Satanás acusa a Dios de mentir. Esta no es una cosa pequeña, tiene implicaciones drásticas y eternas. No morirás. La primera doctrina negada de Satanás fue la doctrina de juicio. Bueno, no escuchamos lo mismo. Y nuestros amigos que no aceptan la doctrina cristiana, no quieren aceptar las dogmas del cristianismo, principalmente buscan otra cosa para poder escaparse de ¿qué? La razón por la cual todo el mundo quiere adorar el Espíritu Divino, la chispa divina que está dentro de ellos, es ¿por qué? La razón por la cual la gente quiere adorar un concepto del monismo cuando todo es una sola cosa, es que quieren dar cuentas a Dios. A un Dios al cual tenemos que dar cuentas. Es decir, niegan exactamente lo que Satanás está negando aquí. Que existe un día de final de juicio. De juicio. Y bueno, varias personas me han dicho esto con claridad. Me han dicho, conocí a quizás éramos amigos, pero hablamos casi todos los días en el gimnasio. Y tenemos un respeto mutuo, no sé si era cristiano o no, pero de vez en cuando venía a la iglesia, escuchaba sermones y siempre me decía, bueno, cada vez que escucho un sermón, I have a takeaway. Entonces, yo recibo algo para llevar conmigo. una gotita de sabiduría, nada más. Bueno, muy bien. Entonces, sí, muchos dicen, tomo lo bueno y lo que no, exacto, lo desecho. Okay. Pero este hombre me refirió a una pareja que quería casarse. Y tenía respeto para mí y por eso recomendó que ellos me visitaran y buscaran un consejo prematrimonial de David Morán. Y me dijo eso en el gimnasio, está bien, que pasen por mi oficina. Y ellos vinieron, se sentaron. Y yo empecé como siempre empiezo, dándoles los parámetros de mis consejos y hablé en términos muy generales del Evangelio y de cómo un matrimonio basado en Cristo y en su salvación, etcétera, etcétera, formaría una base de éxito para su matrimonio. Y mencioné, claro que sí, el pecado y la necesidad de tener a Cristo para poder remediar esta maldad de nosotros. Y cuando hablé así de pecado y de supuestamente conectado con el juicio, literalmente se pararon y se fueron. Me dijeron con palabras exactas. Nosotros por la recomendación esperábamos otra cosa,
por la reputación tuya y por la voluntad de ti en esta iglesia, y tienes muy buena reputación. Pero cuando nos dices de estos conceptos tan feos y tan negativos, esto es precisamente de lo que nosotros quisiéramos escapar. Y se fueron rápido. Es la única vez en mi vida que eso me pasó. Pero fue por este concepto. Por el concepto de que tenemos que dar cuentas. Y yo creo que la influencia de Nueva Era aquí en nuestras comunidades, y ustedes saben exactamente principalmente aquí ves que en la religión más practicada es la Nueva Era. Muchos van a la misa, yo sé, pero practicantes practican en otra cosa. Practican en la meditación y en buscar, la energía de los Inca y todo eso, ¿sabes? Como buena peruana, ¿sabes eso? Y entonces es porque no quieren dar cuentas, solo a sí mismos. Y por eso cuando estudiamos este concepto del género y cuando estamos estudiando donde estamos filosóficamente, teológicamente en nuestra sociedad, ¿dónde estamos? Estamos buscando, ¿dónde? Estamos buscando para adentro. ¿Qué me dicen mis deseos? ¿Cuál es mi autoridad máxima? Y todo el mundo está contestando esa pregunta por decir, yo. ¿Ok? Entonces, Satanás ha convencido a nuestra sociedad casi por completo que no hay día de juicio. Lo mismo que estaba convenciéndole a Eva en la primera tentación. Exactamente. Que no moriría. No moriría, exactamente. Nada ha cambiado. Y por eso digamos que Satanás no es una persona, no es un ser muy creativo. Es que siempre repite lo mismo. Y para poder vengarse, ¿qué es lo que quiere destruir? La autoridad, la soberanía, el señorío de su creador. Y también, en segundo lugar, el señorío del hombre. El señorío apropiado. Y otra vez, otra ilustración. Cuando un amigo mío, es como mi costumbre, metía semillas de evangelio en las conversaciones que tenemos. Y un día salimos para tomar un cafecito solo para que yo compartiera el evangelio. Y él dijo esto: David, es una cosa de orgullo este diseño. Me lo dijo. Claro. Es una cosa de orgullo. Dios no es una persona. Y cuando hablamos en estos temas estamos menospreciando concepto. En su mente es un concepto más alto pensar que todo es Dios. Y no decir que Dios es una persona distinta, separada, exaltada. Es una gran confusión. Pero mi punto es nada ha cambiado. Satanás está refutando o tratando de refutar el señorío de Dios y también del hombre sobre el resto. Dicen que es una gran arrogancia. Por eso hay más comerciales hoy en día que salen por la televisión protegiendo los derechos de los animales, sí, de lo que son para proteger los derechos de los bebés o niños, como 10 veces más. ¿Por qué? Porque Satanás efectivamente ha destruido este diseño. Exactamente lo mismo que él estuvo tratando de hacer con Eva, y con éxito hizo con Eva. Entonces, sigue haciendo exactamente lo mismo hoy en día. Y tenemos que estar astutos de sus artimañas. Quiere destruir señoría del hombre y de Dios. Vamos a ver con claridad que Dios le da toda la responsabilidad a Adán. Vamos a verlo. Ahí vamos, exactamente.